Vamos a analizar el problema inicial que nos pide lo siguiente. Las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas, como se muestra en la figura. Tenemos la recta P y R, sí, que están siendo cortadas por las rectas AD, BE y CF, y las tres son rectas paralelas. Nos pide que demostremos que el segmento desde A hasta B, en razón de BC, es igual al segmento DE en razón de EF. Para ello, para poder demostrar que esos... Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? No, no te preocupes. Ah, ok. Felicidades, José. Me alegro. Ya. Ok, no se preocupe, me alegro. Felicitaciones. ¿Y cuántos años? 17, ok. Ah, ya va a ser mayor de edad. Sí, sí. Ok. Ya preocupate, aquí en adelante ya tenés que tener una edad constante, ya no vas a pasar. Sí, a los 18 ahí te quedas. Y ya de ahí cada año 18, siempre 18. Esa mentira. Bueno, pues José, me alegro mucho que estés cumpliendo un año más de vida. Un fuerte abrazo a la distancia, ¿verdad? Y pues espero que siempre, ¿verdad? Diosito te colme de bendiciones, que todos tus sueños, ¿verdad? Se hagan realidad y pues que tu futuro sea de mucho éxito. Y pues yo sé que lo vas a lograr al igual que todos como se están esforzando. Y pues gracias a que tenés, ¿verdad? Una persona que está siempre pendiente de ti y te guía por el buen camino. Siempre creo que busca lo mejor para ti, así que aprovechar, ¿verdad? Y darle para adelante siempre. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos la clase. ¿Ok? Estamos en el 3.8, que es paralelismo dado segmentos proporcionales, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Que P y R son rectas que son cortadas por otras tres rectas, que son las rectas AD, BE y CF. Y tenemos que esas tres rectas son paralelas. Entonces, AB en razón de BC, tenemos que demostrar que es igual a DE en razón de EF. Bueno, para demostrar eso, tenemos que utilizar... Vamos a utilizar el contenido 3.5, el resultado que obtuvimos ahí del teorema, ¿sí? En la conclusión. Si usted gusta, ¿verdad? En el 3.5 lo que nos va a interesar tener en cuenta es el teorema sobre segmentos paralelos en un triángulo. Bueno, el triángulo ABC, sí, ahí en ese caso, ¿verdad? Sabemos que si DE es paralelo a ABC, se cumple lo siguiente, de que el segmento AD en razón de AB va a ser igual a AE en razón de AC. Y también tenemos el otro resultado, es que AD en razón de DB es igual a AE en razón de EC. Entonces, ese es el resultado que vamos a utilizar en la clase de este día, que es en el contenido 3.8, que en realidad esta parte que vamos a demostrar hoy, ese es el teorema de Tales. Sí, es bien sencillo, ya vas a ver. Todos van a ver que es bien sencillo. Bien elemental. Bueno, entonces, vean lo siguiente. El contenido 3.8 dice que P y R son cortadas por tres rectas paralelas. Vamos a demostrar que desde el segmento AB hasta BC, ¿sí? AB en razón de BC es igual a DE en razón de EF, ¿sí? ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, para poderlo demostrar hay que hacer algo. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer? Hay que hacer un trazo.
Si ustedes recuerdan o si han sido observadores, en el desarrollo de todos estos contenidos hemos tenido que hacer trazos extras, trazos adicionales. Entonces, ¿qué trazo tendríamos que hacer? Bueno, para demostrar que son proporcionales tenemos que construir triángulos. Ajá, tenemos que construir triángulos. A con F. Ajá, desde el segmento A hasta el punto F vamos a trazar el segmento AF. Sí. Lo vamos a unir. Entonces vamos a trazar el segmento AF y vamos a tener dos triángulos. Vamos, ok. ¿Sí? ¿No la ven? ¿No la ven? Ah, perdón. Me hubieran dicho. Que fíjense que me está dando problema la aplicación. Me rebota eso. ¿Y ahora? Sí, ¿verdad? Catherine está ahí. Sí, vaya. Me hubiera dicho que no se compartía la pantalla, ¿sí? Bueno, ok. Entonces trazamos el segmento AF, ¿verdad? Y al trazar el segmento AF, ¿qué va a ocurrir? Si trazamos el segmento AF, se nos van a formar dos triángulos. El triángulo ACF y el triángulo ADF. Que en el libro se lee AFD, pero a mí no me gusta así. Mejor ADF. Así es. Bueno, entonces si se nos forman esos dos triángulos, veamos que ¿qué pasa cuando trazamos AF? Se nos corta. Sí, AF corta a BE en un punto. Y ese punto se le llama M. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí lo ves, José? Vale, ok. Sí, AF corta a BE en el punto M. Entonces, por el teorema que les acabo de mencionar, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Como queremos demostrar de que AD en razón de BC es igual a DE en razón de EF. Vamos a armar esas razones entonces. Entonces del triángulo, acá, ¿verdad? Esta sería la solución siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa del triángulo? Del triángulo ACF. ¿Qué vamos a tener? Ajá. De que AB en razón de BC es igual a AM con MF. MF. Va. Y ahora vamos a ver otro resultado. Vean el siguiente resultado. Vamos a tener que del triángulo, ¿verdad? Siempre, aquí vamos a partir esto. Del triángulo ADF. ADF, ¿sí? ADF, ese triángulo. ¿Qué tenemos? Ajá, de F a M, ¿qué va a pasar? Ajá, va a ser proporcional a M, a MA o a M, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿quién? A F sobre ED. Bueno, pero esto lo podemos ordenar y lo podemos invertir. Sí, exacto.
Sí, ahora ¿qué vamos a hacer? Invertimos esas razones, ¿verdad? Y me va a quedar que MA es igual a AM. AM sobre MF, pongámosle, para que nos parezca acá. Ujú. Va a ser igual a quién? A ED, pongámosle DE. Escribamos DE sobre, sobre EF. Ujú. Vale. Entonces, ¿qué observan? Que AB sobre BC es igual a AM sobre MF, pero AM sobre MF es igual a DE sobre EF. Voy a colocar las igualdades para que veamos qué ocurre. Bueno, tenemos que, lo voy a cruzar así, tenemos que AB sobre BC es igual a AM sobre MF. Pero de azul tenemos que también AM, esto es igual a AM, es igual a AM sobre MF, ¿verdad? MF, ¿sí? Pero esto a su vez, ¿a qué es igual? ADE, DE, pongamos, sobre EF. Bueno, y entonces, ok. Bueno, y entonces, ¿qué significa? Que esta proporción va a ser igual a esta otra. Entonces, tenemos ya que AB, ¿sí? Sí, sí. Sí, para que se parezca. Como recuérdense que si yo digo DE y ED, ajá, la cambiamos. Ajá, exacto. No, no hay problema. Bueno, entonces AB entre BC, ¿a qué es igual? Es igual a DE sobre EF. O sea, si yo digo ED, si yo digo ED es lo mismo que diga DE. O por decir, es lo mismo. Ok. Entonces, hemos llegado a este resultado que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Sí. Entonces ya llegamos a ese resultado que es lo que queríamos demostrar y observaron que es bastante sencillo, ¿verdad? Así que una vez demostrado esto, ya lo podemos utilizar en la resolución de los ejercicios. Que veamos cómo aparece, ¿verdad? De los lapicitos, ¿verdad? El famoso lapicito. Lo que pasa es que en el libro de ejercicios, como ya se trata, ¿verdad? De entrenar más, te suben el nivel, te colocan, bueno, algunos ejercicios integran bastantes conceptos. Por decir, ¿verdad? Te piden que apliques todo lo que has venido viendo. Por eso es que cuestan más. Sí. Ah, sí, claro. No hay problema por eso. Sí, exacto. No hay ningún problema. Vaya, miren, sí, vaya, vean, miren el primer ejercicio. Es exactamente lo mismo. Vean, las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas como se muestra en la figura. Literal A, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Y tienen que demostrar que AB, sí, en razón de que de ED es igual a BC en razón de EF, ¿sí? No, es mejor contestar las preguntas porque ustedes, por ejemplo, en el literal A, a partir de lo que ya demostramos, ¿qué saben? ¿Cuáles segmentos son proporcionales?
Bueno, como las tres rectas son paralelas, ya saben que los segmentos AB entre BC es proporcional a DE entre EF, pero ahora les están pidiendo que demuestren de que AB en razón de DE es igual a BC en razón de EF. ¿Sí? La primera pregunta la responden con lo que hemos resuelto en la clase. Ya el literal B es un adicional que ustedes tienen que construir. ¿Me explico? ¿Sí? Va. ¿Cómo van a...? Sí, siempre con semejanza. Exacto, así es. Bueno, entonces... Ajá, van a tirar a F, exacto. Y se le va a formar dos triángulos y a partir de eso ya demuestran literal B. Y si quieren hacer el 2, pues está bien. Ya el 2 tiene... Ese está más sencillo. Sí, ese tiene valores y todo, ese no va a costar mucho. Solo es de encontrar el valor de BC. Solo aplican allí sí aplicar todo lo que ya aprendimos, ¿verdad? Ajá. Sí, ese sí, mañana. Así que pueden comenzar a trabajarlo ahora. Sí. Bueno, la conclusión dice, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, claro. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Vaya, entonces el teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo, ¿verdad? Si dos rectas cualesquiera se cortan, esa es la conclusión, ¿verdad? Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos que corresponden a la otra, que es lo que acabamos de mostrar, ¿verdad? Que los segmentos son proporcionales donde son cortados 2 a 2. Así que ahí está, apliquen, ¿verdad? Lo que han aprendido, se usen el ingenio. Y pues, si no hay más dudas por mi parte, sería todo este día. Ven que estaba fácil el contenido. Pero solo deben ir con constancia, ¿verdad? Ah, ok. Para tomar captura, sí. Uh -huh. Ok. Va, excelente. Bueno, entonces, pasen un feliz día, cuídense, hagan todas sus tareas. Felicitaciones nuevamente, José. Que la pases súper bien este día al lado de tu mamá y tu familia. Así que bueno, un placer siempre, ¿verdad? Estar acá con ustedes compartiendo el conocimiento. Así que ok, gracias. Así que hasta el día de mañana. Cuídate, Catherine. Feliz día. Gracias por estar puntual y disculpa, ¿verdad? Por que nos atrasamos siempre para iniciar, pero gracias por estar siempre puntual. Bueno, adiós, cuídense. Bueno, adiós, igualmente.